Aleluya. Gracias, Mari. Bendiciones, mis amados. Me da gusto saludarles en esta mañana. Los que estamos aquí, los que están en casa, los que nos ven en algunos otros lugares. Qué bueno. Déjame decirle que este es un día de fiesta. Este es un día de gozo. Este es un día de alegría. ¿Por qué? Porque hoy estamos celebrando la fiesta de primicias. Ayer terminamos un tiempo precioso de ayuno. 15 días de ayuno, buscando el rostro del Señor. Y para terminar, Dios me daba una palabra que no solamente es para mí, sino para ti y para esta casa. Dios me dijo: ustedes son buena tierra. Aleluya. Ustedes son buena tierra. Aleluya. Diga conmigo: yo soy buena tierra. Porque es que las semillas prosperan en buena tierra. Por más semillas que caigan en la tierra, si no es buena, no van a prosperar. Pero si así sea una sola semilla, pero si es buena tierra, va a prosperar. Pueden sentarse. Bien, mis amados, y hoy estamos en este día celebrando algo precioso, el día de primicias. Y esto de las primicias es algo que Dios estableció en la palabra de Dios, y es mi deseo y está en mi corazón que tú y yo hoy podamos comprender más esta revelación, porque hay cosas que no hacemos no porque no queramos, sino porque no comprendemos. A medida que nosotros vamos creciendo y nos dicen haga esto, y dice porque sí, no, porque sí, dígame una razón. Así somos nosotros los humanos. Y Dios nos da en su palabra muchas razones para hacer su voluntad y para celebrar lo que hoy llamamos la fiesta de primicia. Bien, el título de la meditación de esta mañana es ¿por qué Dios desea lo primero? Diga conmigo: ¿por qué Dios desea lo primero? ¿Por qué Dios desea lo primero? Ahí inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa. Señor, que rompa la roca, rompa la dureza de corazón, quite todo velo de oscurantismo, Señor, y penetre en nuestras vidas y en nuestros corazones, y podamos tener la revelación de tu palabra y entenderla y guardarla en nuestro corazón para vivir en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, se abren los cielos en esta mañana para que tu palabra, Señor, sea recibida con poder en el nombre de Jesús, y una unción de gracia como la unción de los hermanos de Merea se manifieste, Señor, en esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, ¿por qué Dios desea lo primero? Vamos a la palabra Proverbios capítulo 3, versos 5 al 10. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 10. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a hacer algo, vamos a leerlo todos a una sola voz. Colóquese de pie ahí, por favor. Busque en su Biblia, en la Reina Valera, o mire ahí en la pantalla, y todos vamos a leer Proverbios capítulo 3 del verso 5 al 10. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Aleluya. Puede sentarse. Mis amados, si nosotros leemos este verso solamente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Quedan algunos cabos sueltos, algunas preguntas que hacer. Por eso, en el verso 5, mira cómo dice Dios en el consejo para nosotros, sus hijos. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
En otras palabras, Dios nos está diciendo, confía en mí, dice Dios. Ten fe en mí, dice Dios, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia inteligencia o en tu propio entendimiento. La palabra de Dios nos muestra dos opciones. O yo confío en Dios, o yo confío en mi entendimiento, en lo que es prudente y lo que yo pienso que no es prudente. Ayer fuimos ministrados del espíritu de idolatría. Ese espíritu de la idolatría, una de las maldiciones que trae sobre las personas es testarudez, es dureza de corazón. Es esa persona que no quiere recibir la revelación de Dios. Dice, y aquí hay dos opciones: o tú confías en tu entendimiento, en lo que crees que es correcto, o confías en la palabra de Dios. La prudencia del hombre no es igual a la fe que podemos tener en Dios. No, Señor, no es igual. La fe es arriesgada. Los hombres de fe somos arriesgados, somos osados. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos hombres de fe hay conmigo? ¿Cuántas mujeres de fe hay en esta mañana? Amén. Porque los hombres de fe somos arriesgados, ¿cierto? Somos osados para ir más allá de lo que ven nuestros ojos naturales, mis amados. Pero el hombre en su prudencia se va a detener para avanzar, porque dice, hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes. Oiga, ojo. Pero para entender esto, miremos lo que dice Eclesiastés 11:4. Dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. El que dice, uy, mire cómo está soplando, va a llover, mejor no siembro, ¿cierto? Y el que dice, no, de pronto no va a llover, mejor no ciego. Está confiando en su prudencia, en lo que ve. Dios quiere que confiemos en Él más allá de la prudencia humana. Bien, ¿alguien podría considerar imprudente dar una ofrenda en este tiempo? Es un tiempo difícil. Es un tiempo de inflación, es un tiempo de carestía, es un tiempo donde muchas de las cosas se han duplicado en su precio. Y alguno diría, bueno, todo el mundo sabe que hay carestía, por eso no voy a ofrendar. Mis amados, al principio de la pandemia, alguien me dijo, pastor, imagínese, una persona me llamó, me saludó y me dijo, mire, ¿y usted está diezmando? Le dije, sí, claro, es el principio de Dios para ser prosperado. Le dijo, no, yo no. ¿No ve que todas las iglesias están cerradas? ¿No ve que la iglesia está cerrada? ¿Y no ve que la Organización Mundial de la Salud dice que esto viene más duro? No sabemos cuánto tiempo. Mejor yo no ofrendo, yo no diezmo, yo voy a guardar esto porque no sabemos qué vendrá. Eso parece prudente. Eso parece que tiene como razón humana. Gracias a Dios, la persona que estaba siendo contaminada es una persona de principios. Es una persona que conoce la palabra y no se dejó contaminar. Ahora, ¿por qué? Porque Dios lo ve diferente. Él nos dice, Él nos enseña y nos dice, da de lo que tienes, porque dando vas a recibir. Es el principio de Dios. Si tú das de lo que tienes, entonces vas a recibir. Pero dice la palabra, hay aquellos que retienen y les es quitado, y hay aquellos que dan y les es añadido. Por eso, mis amados, a veces parece prudente decisiones que tomamos humanas, pero simplemente son de esta tierra. Y dice la palabra que los pensamientos humanos son animal, terrenal y diabólico. Ahí no está Dios. Por eso tenemos que creer a la palabra de Dios. Y luego el verso 6 dice, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. En otras palabras está diciendo, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Por eso, mis amados, antes de nosotros escribir nuestros sueños, antes de determinar cosas para este año, estuvimos ayunando 15 días,
porque queremos buscar la voluntad de Dios, porque lo queremos hacer a la manera de Dios y no a nuestra manera. Por eso la palabra de Dios nos dice, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y entonces Él dirigirá tus caminos. ¿Quieres que Dios dirija tus caminos para este año? Pues busca la voluntad de Dios, búscalo, pregúntale a Él. Dice la palabra, pregúnteme, que yo les quiero guiar, yo les quiero encaminar. Dios quiere que lo incluyamos en nuestros planes. Es más, Dios quiere que hagamos su voluntad, que es agradable y perfecta. Dios quiere que lo hagamos. Una garantía de que los planes funcionen es cuando ustedes y yo invitamos a Dios a ser parte de ellos. Cuando permitimos que Dios sea el arquitecto, el que nos guíe en esos planes. Los planes bendecidos por Dios funcionan porque funcionan. Cuando yo permito que Dios planee conmigo, cuando yo hago la voluntad de Dios, esos planes funcionan porque funcionan, porque no nacieron en mi corazón porque sí, sino las palabras que yo pienso, Dios las colocó en mí, porque es Dios en mí la esperanza de gloria, Cristo en mí la esperanza de gloria. No soy yo, es Cristo, es Dios guiándome en esta vida. Ahora, mira lo que dice Proverbios 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No creas que eres tan sabio como para no tenerle miedo al mal. Honra al Señor y huye del mal. Aquí hay un principio de sabiduría que Dios nos está enseñando. Dios nos dice, no seas sabio en lo que piensas, porque en la medida que le temas y respetes a Dios, entonces recibirás sabiduría divina. ¿Quieres recibir sabiduría del cielo? Honra y respeta a Dios. Ten temor de Dios. Haz las cosas como ayer aprendíamos de Salomón, cuando David le dice a Salomón, mira, ten un corazón perfecto delante de Dios, ten un corazón limpio y un ánimo voluntario. Y algunos tienen un corazón limpio, pero el ánimo voluntario, lo único que tienen es lo segundo, voluntariosos para hacer las cosas. No tienen ánimo, hay que rogarles, hay que decirles, hay que animarlos, hay que invitarles, hay que llamarlos 1, 2, 3 veces, porque no hay un ánimo voluntario. Diga conmigo, en este año, mi ánimo es despertado para hacer las cosas rápidamente. Eso es un ánimo voluntario, hacer las cosas cuando se necesitan. Hay personas que dicen, ¿quiénes quieren? Amén, yo. Pero mañana, pero pasado mañana, pero después, pero cuando ya digan que ya no hay pandemia. Ese no es un ánimo voluntario. Ahora, mis amados, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Dios dice, no seas sabio en lo que piensas, porque a medida que honremos y respetemos a Dios, entonces vamos a recibir sabiduría divina. La sabiduría para hacer las cosas en esta tierra. Es más, Dios dice en su palabra que Él no hará nada si antes no se lo revela a sus siervos los profetas. Él quiere revelarnos, Él quiere contarnos, Él quiere mostrarnos lo que viene en el futuro, para que nosotros no la pasemos mal en los tiempos de dificultad. Ahora, mis amados, no se puede separar lo espiritual de lo material. Así como tú no puedes separar tu espíritu de tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando tu espíritu es separado de tu cuerpo? La persona muere. Por eso no podemos separar lo material de lo espiritual. Mis amados, este cuerpo, como alguien decía, esta carnita y estos huesitos de materia tienen vida porque Dios sopló en nosotros vida. Por eso tenemos vida. Ahora, esta verdad tenemos que balancearla en nuestras vidas. Es decir, mis amados, lo material va en relación con lo espiritual. Lo espiritual va en relación con lo material. Mis amados, ahora, número 8, verso 8, mire lo que dice. Porque será
medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mira, el hacer la voluntad de Dios, el honrar y temer a Dios, que es espiritual, me da salud física, que es material, me da medicina para mis huesos, me mantiene fortalecido, me mantiene fuerte, como Caleb, que tenía 80 años y le dijo a Josué: mira, Josué, dame ese monte, yo tengo 84 años, pero soy tan fuerte como cuando tenía 40 años. Porque, mis amados, el honrar, el respetar, el temer a Dios, que es espiritual, hace que mi vida física se fortalezca, hace que mi vida física se mantenga. ¿Por qué? Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces seremos saludables y vigorosos. Lo material va a demostrar qué tan espirituales somos. Porque a la medida que seamos buenos administradores y cuidemos de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, ¿qué es lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos? Ya sea el matrimonio, ya sea una familia, ya sea unas ovejas, ya sea unos recursos, ya sea una empresa. Lo que Dios nos colocó en nuestras manos, eso va a reflejar qué tan espirituales somos. La productividad, el mantener lo que Dios nos ha dado, la tarea que nos ha puesto, nos muestra qué tan espirituales somos. ¿Quieres saber tú qué tan espiritual eres? Mira alrededor y mira tus relaciones y mira con quién te juntas, y ahí están midiendo qué tan espiritual eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso, mis amados hermanos, Dios quiere que así como en esta vida nos mantenemos y hay que hacer cosas físicamente, no descuidemos lo material, porque van juntos. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 9. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Una de las cosas, una de las revelaciones que Dios nos ha dado para pedir en este año, no es tener casa, carro y beca. Porque hay personas que tienen casa, carro y beca y no tienen un peso en la billetera. Viven prestando. Viven por allí prestando y prestando. Y tienen una cantidad de escrituras, pero no son prósperos. Estamos orando. Y una de las cosas, mis amados, que estamos clamando es que nunca falte recursos en nuestra cartera. Ayer hablaba con una persona y me decía: mire, las cosas se doblaron, pero yo veo que en mi cartera fluyen más finanzas, hay más, y esa es la bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza consigo alguna. Ahí es donde Dios nos quiere llevar, a esa bendición, que haya siempre algo para dar, porque cuando hay siempre algo para dar, habrá algo que esperar, habrá una cosecha que vendrá, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios está hablando de abundantes bendiciones que vienen como consecuencias de honrar, respetar y temer a Dios. Honrar a Dios es algo espiritual, pero lo honramos espiritualmente con lo material. De la misma manera funciona con nuestra familia, con los que amamos. Nosotros amamos nuestra familia, los honramos, los respetamos. Pero eso incluye hacer el mercado, pagar los servicios, pagar la renta, pagar la cuota, pagar el estudio. Tú no puedes decir: yo amo a mi familia, yo la quiero mucho, yo la respeto, pero eres irresponsable con las cosas que tiene que traer para suministrar a tu casa. Ahí estamos fallando. Por eso, mis amados, vamos a valorar lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado. Ahora, veamos el valor que tienen las primeras cosas para Dios. Y aquí es donde yo pido al Espíritu de Dios que Dios te dé revelación, que quite la venda para que tú puedas entender este principio. Cuando a Dios le traemos las primeras cosas, le estamos demostrando a Dios que Él es el dueño del primer lugar.
Cuando tú a Dios le presentas las primeras cosas, le estás demostrando que para ti Él ocupa el primer lugar en tu corazón. Cuando a Dios le traemos las primeras cosas, le estamos demostrando a Dios que Él es el primer lugar en nuestras vidas y no la primicia y no lo que nos ha dado. Mis amados, cuando honramos a Dios con nuestros bienes, mostramos qué tan espirituales somos a la voz de Dios. Cuando tú le honras, muestras que estás escuchando la voz de Dios, que escuchas la voz de Dios. Ahora, ¿por qué? Cuando escuchamos la voz de Dios, Él nos bendice para que seamos de bendición. ¿Cuántos de los que están aquí son bendición para otros? Amén. ¿Por qué tú eres de bendición para otros? Porque Dios te bendice a ti. ¿Y por qué Dios te bendice a ti? Porque tú honras a Dios. Porque tú lo honras, porque tú le das el primer lugar. Ahora, cuando hablamos de las primicias, estamos hablando de las primeras cosas. Como decía alguien por ahí, primero mi primaria. Y si Dios llama a algo primero, es porque va a haber un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un undécimo, un onceavo, un doceavo. Es decir, todo el año está cubierto. Cuando Dios habla de las primicias, quiere decir que viene algo después. Si solo quedamos con lo primero, no debería llamarse primicia, sino único. ¿Para qué se llama primicia si no hay nada más? La palabra primicia en el hebreo significa una promesa por venir. Una promesa por venir. ¿Y cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Dice la palabra, Dios no retarda sus promesas. Para entender esto vamos allí a Romanos 11:6. Dice aquí, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Mis amados, algunos no comprenden esto como así de la masa, no entiendo. Mi amado, cuando Dios estableció las primicias en la ley de Moisés, le dijo que el tercer día después de la Pascua trajeran una gavilla de cebada. Podían traer el grano, podían traer la harina. Y en el Pentecostés, el primer día de la semana después del Pentecostés, trajeran una gavilla de trigo. Podía ser los granos de trigo o la harina molida o también panes hechos para llevarlos a la casa de Dios. Entonces a eso se refiere. ¿Qué tipifica la cebada, el trigo? Es alimento, es bendición. Está diciendo, si ustedes traen las primicias a la casa de Dios, nunca le faltará sustento en todo el periodo. Ahora, ¿quién es el que santifica? Dice aquí, si las primicias son santas, toda la masa restante es santa. Ahora, ¿quién es el que santifica las primicias? Diga conmigo, Dios es el único que tiene el poder para santificar. Ahora, escúchale bien, Dios no es caprichoso. No dice, ay, es que yo quiero las primicias hoy mismo, hoy mismo. ¿Y por qué no es que me dio un capricho? No, eso tiene una razón de ser. ¿Por qué Dios nos pide las primicias? ¿Por qué Dios nos lo pide lo primero? Dios sabe que en Él está el poder, que cuando se santifica lo primero, el resto queda santificado. Y entonces la idea de Dios para que traigamos primicia es que el resto sea santificado, el resto de la cosecha sea bendecido, el resto del año tenga la bendición de Dios. Por eso Dios nos pide las primicias, porque en su ser, en su carácter está bendecirnos, está darnos lo mejor. Y Él obra a través de leyes, y una de las leyes que Dios tiene es a través de la siembra y de la cosecha. Y cuando hay una siembra, siempre hay unos primeros frutos. Y Dios dice, tráigame los primeros frutos, que yo quiero bendecir toda la cosecha, porque en mí está el poder de hacer. Yo tengo el poder para santificar el resto. Por eso, mis amados, traemos las primicias. Ahora, el principio bíblico para la bendición tiene un orden. Dios bendice lo primero y el resto queda bendecido.
Mira lo que dice Éxodo 13, 11 y 12. Dice así: una vez el Señor, Éxodo 13, 11 al 12, nueva versión internacional, dice así: una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado, conforme a la promesa que hizo a ustedes y a sus antepasados, dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos pertenecen al Señor. Mire, el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto de esclavitud. Ahora están en un desierto y les dice: hay una promesa, yo les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Pero cuando estén en esa tierra que fluye leche y miel, en esa tierra de bendición, van a separar para mí el primogénito. Toda persona, todo hombre que abra la matriz de una mujer, el primer niño, dice Dios, eso es para mí. Pero de la misma manera el primogénito de los animales, del ganado, es para mí. ¿Por qué Dios está enseñando al pueblo? Dice: porque es que yo quiero bendecir el resto. Veíamos cuando estábamos estudiando cómo Dios estaba obrando ahí y construyendo el templo. Dice que Obed Edom fue bendecido. Y una de las cosas que Obed Edom fue bendecido, dice que tuvo muchos hijos. Pues mi hermano, de pronto eso no es mucha gracia, tener muchos hijos, sino dice, tuvo muchos hijos y estos servían y ministraban en la casa de Dios. Además de tener hijos, tuvo hijos temerosos de Dios, que amaban a Dios y amaban la casa de Dios. Y para Dios eso es bendición. Mi amado, si tus hijos sirven a Dios, si tus hijos aman a Dios, siéntase bendecido. Porque eso es la bendición de Dios, que enriquece y no añade tristeza consigo alguno. Ahora, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, le enseñó el principio de las primeras cosas, de las primicias. Si me ofrecen las primeras cosas, el resto será bendecido. No les faltará nada. Y mira lo que dice Nehemías. Aquí Dios le dice este principio al pueblo cuando están en el desierto. Ahora a Nehemías lo recuerda y lo habla al pueblo cuando están volviendo de una esclavitud. Están volviendo del cautiverio. Están volviendo de allí de Babilonia y están llegando nuevamente a Jerusalén. Y mira lo que dice Nehemías capítulo 10, verso 35 al 37. Dice: y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían la décima de nuestras labores en todas las cosas. Esto es impactante, porque aquí Nehemías está diciendo: por no obedecer a Dios, por faltar a los mandamientos y principios de Dios, fue que Dios permitió que los caldeos nos arrebataran nuestra tierra, nos llevaran cautivos, nos esclavizaran por 70 años. Y ahora que estamos regresando, dice Nehemías, tenemos que cumplir la ley de Dios. Tenemos que cumplir lo que Dios ordenó en su palabra, que son las primicias y los diezmos, porque el diezmo también es considerado como una primicia. Mis amados, ahora, ¿tienes planes para este año? ¿Quieres que Dios bendiga tus planes? Pues aplica estos principios de Dios a tu vida. No desligues lo material de lo espiritual. Traigamos nuestras primeras ofrendas al Señor este año. Ahora, creyendo que si le demostramos a Dios que Él es el dueño de las primeras cosas, bendecirá el resto del año. Mis amados, Dios instituyó en la ley las primicias, pero no nació con la ley. Los primeros habitantes de esta tierra, Adán y Eva y sus hijos, traían primicias.
Es bien impactante. Ellos no tenían una ley, no tenían una Biblia, no tenían un mandamiento, pero había algo que les decía que tenía que llevar a Dios primicias. La primera ofrenda registrada en la palabra está allí en Génesis 4, verso 3 al 5. Génesis 4, 3 al 5 dice así: y aconteció andando el tiempo, es decir, al transcurrir el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, ¿qué podemos ver en este pasaje? Dice que al transcurrir el tiempo, Caín y Abel trajeron ofrendas. Ahora, ¿por qué trajeron? Porque ellos estaban mirando lo que hacían sus papás, Adán y Eva, cómo también llevaban ofrendas a Dios. Y ellos, al transcurrir el tiempo, trajeron ofrendas. Y en este pasaje podemos ver dos cosas: Dios mira quién da y Dios mira quién da, qué damos. Dios mira quién da y Dios mira qué damos. Dice la palabra que cuando en la sinagoga la gente echaba sus ofrendas, dice que Jesús vio cómo los ricos echaban los billetes grandes, y una mujer, una viuda, echó 2 monedas. Y dice la palabra que Jesús dijo: esta viuda echó más que los demás. Ahora, ¿por qué vemos aquí? Que Dios mira lo que damos y Dios mira cómo damos. Dios mira nuestro corazón. Dios mira la actitud de tu corazón. Yo he escuchado personas que me dicen: pastor, tengo una bendición, me va a llegar una bendición, yo voy a diezmar. Pero le llegó la bendición y solamente tuvieron buenas intenciones, porque al fin, a lo último no lo hicieron. Se dejaron robar la bendición. Se dejaron guiar por su entendimiento, por su inteligencia, por lo que creían, y perdieron la bendición. Por eso las primicias y los diezmos, que son como una primicia, hay que traerlos con prontitud, porque no le pase a los niños que le echaban la lonchera y la mamá le echa la lonchera ahí en su lonchera, y desde que salen a la puerta empiezan a comérsela, y cuando llegan al colegio ya no tienen nada. Ahora, mis amados, Dios mira quién da. Dice: la ofrenda de Caín fue una ofrenda que no tuvo prioridad para él. No estaba en su corazón. Hay que ofrendar porque hay que ofrendar, pero no había esa prioridad de urgencia. En cambio, la ofrenda de Abel tuvo prioridad. La pensó, lo meditó y lo dijo. Dice: cuando nazcan esos becerros, yo los voy a dedicar para Dios. Estuvo ahí pendiente, esperando ahí, ayudando en el parto, y apenas nacieron dijo: esto es para Dios, porque estaba en su corazón, porque dio prioridad para él. Ahora, en cambio, la ofrenda de Abel tuvo prioridad para con Dios. Ahora, los dos ofrendaron, pero aquel que tocó el corazón de Dios fue el que le dio prioridad a la ofrenda para darle a Dios. Lo hizo con prontitud, lo hizo con excelencia. Mi amado, no hay nada tan tierno como un cordero de 8 días o un becerro de 8 días, ¿no? Parece un muñeco, parece un juguete, es algo bien hermoso. Y eso fue lo que hizo Abel. Ofreció lo mejor para Dios, porque estaba en su corazón. Ahora, mis amados, a la hora de ofrendar, ¿es tu prioridad para ti? A la hora cuando te llega la bendición, ¿es tu prioridad para ti? ¿Está en tu corazón honrar a Dios? ¿Está en tu corazón honrar a Dios? Hay algunos, dice la palabra, que comienzan en el espíritu y terminan en la carne.
Llegan a Dios y Dios los levanta, los restaura, los bendice y empiezan a dar de lo poco que tienen, empiezan a dar de los días de trabajo que a veces consigue trabajo y luego entra a trabajar y recibe el mínimo y empieza a diezmar y empieza a ser muy cumplido. Pero a medida que le suben el salario, a medida que prospera, sigue dando los mismos 2,000 pesos que cuando daba. Ya no es prioridad. Ya me siento bien. Ya me siento seguro. Ya tengo todo en mis manos. Ya no lo necesito. Por eso dice la palabra que volvamos al primer amor, al fuego, a la pasión. Que eso no se acabe nunca. Que no se apague el fuego en tu vida. Porque el fuego en tu vida es lo que te mantiene, te sostiene y te prospera. Y no solamente te prospera, sino tú estás allanando un camino de bendición para tus hijos, para tus nietos, para que ellos sean bendecidos, para que ellos sean prósperos. Y hay que hacerlo, mis amados. Ahora, ¿en qué piensas cuando recibes la bendición? ¿Piensas en Dios? ¿Piensas en traer una primicia? ¿Apartas el diezmo, es tu prioridad? ¿O simplemente lo tienes por tener? Ahora, Abel, cuando hizo su primer cobro, cuando le nació su primera ovejita, pensó en Dios. No había un mandamiento que lo guiara a ofrendar, pero él lo hizo por amor y Dios se agradó de su primera ofrenda. Mis amados, nosotros no solamente hacemos porque es un mandamiento de Dios, sino lo hacemos por amor, porque Él nos amó primero. Ahora, esta verdad se opone a nuestra naturaleza humana. Porque desde niño, ¿cuál es la primera palabra que dice un niño? Papá, mamá. Claro que yo conocí niños que en Barranca la primera palabra que dicen es agua. Agua, agua, allá es una prioridad. Luego papá, mamá. Y luego de papá, mamá, ¿qué es lo que dicen los niños? Mío, carro mío, mamá mía. Mío, 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 porque eso está en la naturaleza. Salario mío, bendición mío, casa mía, carro mío. Y seguimos grandes pensando en lo mismo. Y no sabemos que somos administradores de Dios en esta tierra. Dice la palabra que hay aquellos que retienen y les es quitado. Pero hay aquellos que dan y les es añadido. Tenemos que aprender que para prosperar con el favor de Dios, tenemos que demostrarle a Dios quién tiene el primer lugar en nuestras vidas. Y eso lo demostramos a través del servicio a Dios y a través de las ofrendas. Recuerda, mis amados hermanos, la razón humana, la prudencia humana, la inteligencia humana va en contra de la fe. Va en contra de la fe. Mis amados, la fe arriesga. Los hombres y las mujeres de fe son osados, arriesgados. Pero el hombre en su prudencia se va a detener para avanzar. Por lo que dice, hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes. Pero cuando estamos en la comunión con Dios, estamos en búsqueda de Dios, Dios nos da esa osadía para tener actos de fe, mis amados. Para tener actos de fe y para caminar con el Señor. Ahora, mis amados, tenemos que ver como Dios lo ve. Él nos enseña dar de lo que tenemos, porque dando recibimos. La única manera de recibir en Dios es dar. Damos amor, damos cariño, damos comprensión, damos trabajo, damos finanza, damos lo que Dios nos ha dado y de la misma manera recibimos. Y dice la palabra, de gracia recibimos, dad de gracia, demos y compartamos. Y cuando se nos revela esa verdad de tener a Dios primero, porque Él tiene el poder de santificar el resto cuando se le da lo primero, cuando lo hacemos parte de lo nuestro, entendemos esa verdad, vamos a tener una vida bendecida. Y una vida con el favor de Dios, y una vida con la gracia de Dios. Entonces pasará lo que le está pasando a mi hermana que me dijo, yo no sé, todo subió el doble, pero abro mi cartera y hay dinero. Como aquella viuda,
la viuda de Sarepta, el profeta le dijo, dame a mí primero. Y su carne le decía, no, eso es para mi hijo y para mí, para que comamos. Le dice, no te preocupes, que Dios dice que ni la harina faltará, ni el aceite escaseará, solamente dame a mí primero. Y aquella mujer lo dijo. Y entonces empezó a fluir la harina, empezó a fluir las finanzas. Este es el tiempo donde Dios va a hacer diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Vas a ver cómo el dinero rinde, cómo hay siempre bendición en la cartera, cómo hay siempre finanzas. No vas a tener el problema de decir, no tengo. Mientras sembremos, siempre habrá una cosecha. Mientras sembremos, siempre habrá algo que recoger. Pero el día que dejemos de sembrar, llegará el tiempo que vendrán las vacas flacas. Y entonces nos tocará comer de esas vacas flacas, porque no le creímos al Señor. Pero aquí está el Espíritu de Dios y te está ministrando la vida, tu vida, y te está fortaleciendo, y te está fortaleciendo en tu hombre interior, en tu ser interior, para que esa verdad se te revele a tu vida, para que esa verdad tú la cojas, diga, eso es para mí, yo lo creo. Voy a darle a Dios el primer lugar. Voy a demostrarle que para mí Dios está en primer lugar. Por eso, el primer lugar de nuestro día, en nuestras oraciones, en nuestro pensamiento está Dios. Y eso Dios le agrada. Y eso Dios le gusta. Y eso Dios lo ve con buenos ojos. Ahí